También es bonito cuando uno toma libros así por sí solos y los comienzas a leer, los comienzas a subrayar. Si no quieres rayar tu Biblia, bueno, sácale copias y ráyala, ponle círculos, cuadritos, estampitas, lo que gustes. Martín Lutero, él se deleitaba en estudiar la palabra y le encantaba ir versículo a versículo, deleitándose en la palabra de Dios. Y él asociaba hacer eso como apreciar una hoja de un árbol. Imagínense que están en un bosque con árboles grandes, frondosos, lleno de hojas, que no sabes ni cuál tomar, y por ahí se te ocurre agarrar una, entonces la empiezas a ver, la empiezas a apreciar, empiezas a distinguir que es diferente a otras, cuáles son sus diferencias, cuál es su color, su tamaño y todas esas cosas. Y realmente eso es lo que él se deleitaba en hacer con la palabra de Dios, ir versículo a versículo. Pero también entendió que muchas veces, estando en medio del bosque, si solamente se quedaba al ver una hoja, perdía de vista el bosque, que es también una maravilla poder ver un bosque. Aprecias troncos enormes, árboles con muchas ramas, vegetación abundante, montañas, el cielo, los animalitos. Es un espectáculo increíble. Entonces, tanto lo micro como lo macro es absolutamente impresionante. Y eso es lo que intentamos hacer con la palabra de Dios. Por eso es que vamos leyendo la Biblia de corrido, por así decirlo, en casa, cada quien en privado. Y también sería bueno que vayas libro a libro, versículo a versículo en privado, y también aquí como lo hacemos pues los domingos al exponer la palabra de Dios. Esta mañana tenemos la lectura de Hebreos 2 del 10 al 16. Bosquejamos esta parte de Hebreos con la palabra Salvador o salvación. Vimos hace 2 semanas una salvación tan grande. Y bueno, les digo así, las predicaciones que hemos dado. El 23 de febrero dimos un Salvador superior a los ángeles. El 2 de marzo, una salvación tan grande. El 9 de marzo, un Salvador que se hizo hombre. Hoy veremos un Salvador para los hombres. Veremos la siguiente semana un Salvador fiel y misericordioso. Y el último día de este mes, un Salvador superior a Moisés. Tomamos el hilo de un Salvador porque está hablando de Cristo, quien es el Salvador. Vamos a darle lectura a Hebreos 2 del 10 al 16. Dice así: porque convenía a aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, este es Dios, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, este es Cristo. Versículo 11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Estamos viendo entonces acerca de un Salvador y una salvación tan grande que veíamos hace 2 semanas, una advertencia a no descuidarla, porque ¿cómo podríamos escapar
ya que tenemos una condenación tan grande, es preciso decir que el Salvador es aún más grande. Y esa salvación se convierte en no solo en grande, sino en gloriosa y preciosa. Este mismo Salvador, quien es tan grande, se hizo pequeño, como vimos la semana pasada. Se hizo un poco menor a los ángeles, decía el Salmo 8. Se humilló, se hizo carne. ¿Los ángeles son de carne y hueso? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben, verdad? ¿Se han manifestado cómo? Exactamente, se han manifestado en forma de hombre. Cuando se aparecen a los hombres, dicen, vi un varón o alguien con semejanza de hombre. Bueno, Cristo mismo también ha hecho ciertas apariciones así y también se le ve como un varón. Después se llega a la conclusión de si era un ángel lo que vieron o si era a Dios mismo preencarnado. Realmente no sabemos cuál sea la complexión de los ángeles. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Cristo fue hecho inferior a los ángeles y él sí tomó forma humana, carne y sangre. Ha habido herejías desde todo a lo largo de la historia de la iglesia y hemos visto en los estudios al menos 10 herejías en donde se le considera a Jesús o que no es 100% hombre o que no es 100% Dios o que incluso ninguna de las dos o ambas, lo cual tampoco podría compaginarse porque la manera de entender del mundo de dos naturalezas, pues realmente dicen sí, para que sea dos naturalezas tendría que ser dos personas. Entonces estaba Dios, pero también estaba el hombre. Y el hombre hizo esto y Dios hizo esto. Leí hace poco una declaración y me llamó la atención y pues para reflexionar. Decía esta declaración que Cristo vino y se hizo hombre siendo Dios, pero cuando murió, el que murió no fue Dios, sino fue el hombre. ¿Qué opinan? ¿Dios puede morir? ¿Dios murió? Entonces, ¿murió solo un hombre? No, a todo lo que les diga no. Bueno, entonces ni les pido prestado, ¿verdad? Me van a decir que no. Murió el hombre, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? ¿Murió Dios? ¿Dios no puede morir? Pues no, Dios no puede morir. Pero si murió solo un hombre, ¿cómo es que somos salvos? Un hombre, por más perfecto que sea, solo podría haber expiado un pecado. La vida eterna de Dios es lo que alcanza para expiar todos los pecados. En un sentido, pues también estamos yo solito me metí el pie, ¿verdad? Estamos en un problemón. Porque también fue una persona, una imagen ahí que pusieron de una institución que sigo y un ministerio de enseñanza pues muy importante. Y dije, ups. Y empezaron a ver argumentos a favor y en contra. Amén, Dios no muere, mi Dios nunca muere y es eterno. Y sí, en el concepto Dios no muere, no puede morir, es Dios. Pero también Cristo dijo, yo pongo mi vida, pero después la vuelvo a tomar. ¿Quién es el único capaz de hacer eso? Pues Dios. Pero bueno, Cristo se hizo hombre y estamos entendiendo entonces esa humillación, lo que tuvo que bajar Dios, el Hijo, lo que tuvo que humillarse y descender para poder ser hombre, incluso hecho inferior a los ángeles, y ahí es donde entra el ser humano. Cristo fue totalmente como nosotros, no fue un ángel. Él no vino a salvar a los ángeles. Él no vino a servir a los ángeles. Él vino y dice la Escritura que se hizo hombre y se hizo servidor. Y él también le dijo a sus discípulos, quien quiera ser el mayor, que sea siervo de todos, porque así como el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido.
en todas las condiciones lo vemos como un hombre, pero al padecer la muerte por todos, como vimos la semana pasada, Él fue coronado de gloria y honor. Por lo tanto, el punto 1 que veremos hoy es un Salvador que se hizo hombre. Y dice el versículo 10, porque convenía a aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Ahí podríamos decir, ¿a quién le atribuimos esto? ¿Al Padre o al Hijo? Pues a ambos, a ambos. A Dios es de quien son todas las cosas, por quien son todas las cosas, sí, aunque específicamente aquí en este texto sí le está hablando al Padre. Dice que Él llevó a muchos hijos a la gloria y dice, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto, unimos la frase, convenía a aquel, a Dios, a ser perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Entonces era conveniente para Dios el Padre que Cristo su Hijo padeciera para poder pagar con su muerte los pecados de los hombres. Cristo mismo lo explicó a los hombres que iban camino a Emaús, cuando Él ya había resucitado, pero todavía no lo habían visto. Algunos especulaban dónde está, qué ha pasado, qué no sabes de estas cosas. Encuentran a un caminante misterioso y le dicen, no soy de aquí, cuéntame, ¿qué pasó? Pues Jesús de Nazaret, que hizo muchos milagros y que pensamos que Él era el Mesías, pero murió y pues ahí creemos que está en la tumba, aunque algunas mujeres nos han dicho que ya resucitó y algunos otros nos han sorprendido de que se les ha aparecido, pero no sabemos realmente. Y Él les comienza a abrir las escrituras y les comienza desde Moisés, pasando por los salmos y los profetas, lo que tenía que suceder. Y dice Lucas 24:26, no era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria, a manera de pregunta, pero es una afirmación, como Cristo les está diciendo, era necesario que padeciera todas estas cosas para después entrar en gloria. Y bueno, esta profecía está desde Génesis 3:15. En los mismos orígenes de la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron, sí, Dios maldijo todo el mundo, pero también dio una esperanza, lo que los teólogos consideran el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. Dice Génesis 3:15, está hablándole Dios a la mujer en específico y le dice, pondré enemistad aquí ya está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre tú, le habla a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Una mordida de una serpiente, pues aunque sea en el talón, yo por mucho tiempo pensaba, bueno, es que aquí se ve la diferencia, ¿verdad? Cristo aplastando la cabeza de la serpiente, es una herida mortal, pero Satanás, bueno, solo le lastimó el talón. Pero una serpiente venenosa así te muerda el dedo, te mueres, te mueres. Y vemos en muchos aspectos cómo esta serpiente tiene ese veneno en su lengua. Con su lengua engañó a Adán y Eva, con su lengua los hizo caer, los destruyó, les arrebató el paraíso, los dominó, como veremos más adelante, con el temor a la muerte, con las acusaciones constantes. Ese es el arma de Satanás, su lengua, con las mentiras constantes que nos mete en la cabeza y que no podemos comprender cuando no nos sentimos realmente perdonados por Dios. Y vamos a la Escritura, y si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte. Sí, Señor, te he confesado, pero no me siento limpio. Y Satanás diciéndote, ese pecado no te lo van a perdonar. Ese pecado no. Por ese pecado ya ni ores, ya ni vengas a Cristo, ya ni vayas a la iglesia,
¿Para qué vas? Pura hipocresía, ya no vale la pena seguir, Dios no te ha perdonado, Dios no te va a perdonar y nada de lo que hagas va a lograr, va a hacer que te perdone. La lengua de la serpiente, sus colmillos y su veneno siguen dañando a la humanidad, pero aquí estamos hablando de Cristo y entonces esto es un ataque recíproco. La serpiente agarra el talón o el calcañar, dice la Reina Valera, del Salvador, pero el Salvador en ese mismo acto aplasta la cabeza de la serpiente y entonces ambos mueren. La diferencia es que Cristo es Dios y Él resucita y toma otra vez su vida y entonces vence a la muerte, aplasta a la serpiente, le quita toda autoridad, todo dominio, destruye el poder que tenía con su engaño, con sus mentiras, y Él puede proclamar entonces, sí hay salvación, sí hay perdón. Yo he muerto para que tú tengas salvación y tengas esperanza. Por eso es que tenemos un Salvador tan grande, un Salvador anunciado desde el principio. Cristo, quien también fue la simiente de la mujer, como dice Gálatas 4:4. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él es la simiente de esta mujer a la cual se le anunció que vendría este Salvador que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Convenía entonces a Dios someter a padecimientos a su siervo, a su Hijo, a Dios, el Hijo Salvador, para poder consumar su obra. Aquí dice el versículo 10. Convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Y aquí resulta interesante esta frase. ¿Cómo hacer perfecto a Cristo? Ya es perfecto. ¿Le falta algo a lo perfecto? No, aunque tenemos que entender el contexto. Por ejemplo, cuando Cristo nació, ¿su obra ya era perfecta? Él tiene que gritar desde la cruz. ¿Se acuerdan una de sus frases que dice desde la cruz? ¿Qué dice? Consumado es. Hasta ese momento él pudo decir, ya, terminada está la obra. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, antes de ese momento estaba incompleta. La obra sí. Cristo era perfecto, Cristo vino perfecto, desde que era un bebé era perfecto, pero tenía que desarrollar su obra. No la había terminado. Tenía que crecer, tenía que desarrollar sabiduría, tenía que relacionarse con los hombres, tenía que vivir una vida de justicia, tenía que enseñar, tenía que reclutar a sus discípulos y tenía que padecer e ir a la cruz. Y por eso ahí dice, consumado es, lo he terminado. Para el caso de esta expresión, en todos los lugares donde se le encuentra en la Biblia, sí significa completar algo, hacer perfecto. Y en el caso del libro de Hebreos, suena más con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le era necesario presentarse perfecto delante de Dios, aunque ahí tendríamos que decir, espera, el sumo sacerdote nunca va a ser perfecto. Pero al menos en el sentido de las ordenanzas que Dios daba, podía presentarse cumpliendo todas esas ordenanzas y vamos a llamarle algo así como estar calificado para. En ese sentido, llegar a ser perfecto significa capacitar a alguien para poderse presentar ante Dios, como los sacerdotes que tenían que limpiarse,
tenían que hacer algunos rituales y tenían que entrar con todos los requisitos en el día y la hora señalados sin que nada se interpusiera en su camino. Cristo en este caso, ¿cómo poder tomar esto? Dios lo quiso perfeccionar por medio de esos padecimientos. Bueno, que Cristo le faltaba ese padecimiento para poder ser, en primer lugar, como veremos más adelante, en todo igual a sus hermanos. Él padeció exactamente igual que los hombres. Y pues él se llevó esa parte donde aún como los criminales, si alguien puede entender a cualquier persona, ese es Cristo. Que de otro modo, si solamente dijéramos, bueno, el Señor está en los cielos, nunca se ha hecho hombre, nunca ha vivido entre nosotros, aunque otra vez en esos misterios teológicos, ¿verdad? Si Dios lo sabe todo, ¿cómo no va a saber cómo me siento? ¿Cómo no me va a comprender aunque no se haga hombre? Pero si Él se hizo hombre, con mucha más razón, Él puede entender cualquier padecimiento, cualquier sufrimiento, cualquier lucha de los hermanos a quien Él está salvando. Entonces debemos tomar esta parte como que a Dios le agradó, era conveniente que Él completara su obra con los padecimientos para poder llevar a muchos hijos a la gloria y ser el autor de la salvación de ellos, o ser el capitán de su salvación. Cristo no necesitaba la salvación, pero Cristo se pone hasta el frente, cruza esa barrera, entra a la gloria de Dios y ahora puede decirnos a todos, vénganse, bienvenidos, donde yo estoy, ustedes también estarán. El hermano Simón Kistemaker, me parece que tenemos la cita ahí, ¿sí? Dice esto: Jesús quitó los pecados de su pueblo que estaban ante la presencia de Dios y así por medio del sacrificio de su muerte en la cruz consagró a los muchos hijos. La perfección de Jesús apunta por ende a la obra de salvación que Él efectuó a favor de su pueblo. Entonces vemos que esta perfección se enfoca más bien en la obra de Él. Esa obra necesitaba ser perfecta, necesitaba padecer y bueno, todavía hasta podríamos decir, y faltaba resucitar, pero al menos en esa obra ya terrenal, porque la otra obra pues ya fue celestial, por así decirlo, había quedado completa. Como vemos también que para el Señor le convenía hacer esto, acompáñenme al libro de Isaías 53, 10 al 12, uno de los textos más preciosos y que en verdad podemos ver a Cristo ahí, aunque fue escrito 700 años antes de Cristo. Isaías 53, 10 al 12, dice así. Notemos las partes en donde se habla de la voluntad, porque decimos que en este texto le convenía al Señor, Él quería hacerlo. Y dice aquí, Isaías 53, 10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Ahí vemos también que la voluntad tanto del Padre y del Hijo estaban en un mismo sentido. No es que el Padre estaba obligando al Hijo a entregarse, el Hijo también se estaba entregando voluntariamente porque consideraba necesario y conveniente para Dios su Padre que ocurrieran las cosas así. Repito, voy a leer de nuevo, porque quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá, el Padre, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Este texto en verdad es impresionante cómo Dios mismo encontró conveniente, encontró esa única manera al mandar a su Hijo Cristo para salvar a la humanidad, para salvar a los transgresores y con su muerte poder justificarlos, y Él llevaría las cargas de ellos. Y esto agradaría al Padre y lo haría quedar satisfecho. Hace rato nuestro hermano Ray hablaba acerca de la justicia y la misericordia. Pues en ese acto de la cruz se cumplen las dos y Dios queda satisfecho en su justicia y también puede efectuar esa misericordia sin que quede la sombra de duda de si hay injusticia o no. Jesús mismo también le rinde cuentas a su Padre en la oración que hace en Juan 17 y Él le dice que ha completado esta obra. Juan 17:4 dice así: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús entonces completó su obra, perfeccionó la obra al completarla, al hacer todo lo que había sido demandado de él que viniera a hacer en la tierra. Por su parte, nuestro hermano MacArthur tiene una nota, un comentario y dice lo siguiente: Cristo fue superior a los ángeles en todo sentido, pero se puso tan por debajo de los ángeles que hizo algo que ellos nunca podrían hacer: morir. Los ángeles no pueden morir. En un sentido es tan superior a ellos, pero en otro sentido se hizo tan inferior a ellos que hizo lo que ellos ni siquiera pueden hacer, que es morir. Y su muerte no fue fácil ni gratuita, fue con gran sufrimiento. La muerte que gustó fue la maldición del pecado. Lo que Jesús sintió mientras moría en la cruz fue la agonía total de todas las almas juntas en el infierno por toda la eternidad, sufrida en unas pocas horas. Lo que está diciendo aquí el hermano es que como si Jesús hubiera concentrado todo el sufrimiento de todas las almas padeciendo en el infierno por toda la eternidad, absorber esa energía y sufrirla él en unas pocas horas cuando estuvo en la cruz. Termino la cita y dice: todo el castigo por todo el pecado de todos los tiempos fue sobre él. Esa fue la profundidad de su muerte. Él no era culpable de ningún pecado, sin embargo sufrió por todos los pecados. Ese es nuestro Salvador tan grande. Y esa es la salvación tan grande que efectuó este Salvador. Convenía al Padre, a quien pertenecen todas las cosas y por quien son todas las cosas, que el Hijo llevara ese camino, la vía dolorosa, un camino de padecimientos, varón de dolores, experimentado en quebrantos, lleno de padecimientos, porque iba a expiar por medio de su vida los pecados de todos nosotros. Lo cual nos lleva al punto 2, un Salvador que se hizo nuestro hermano. Ese Salvador se hizo carne como nosotros, pero más todavía se hizo nuestro hermano. Dice versículo 11 de Hebreos 2:11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Ahí está hablando de Jesús, Él es el que santifica, y los que son santificados, ¿quiénes son? Los creyentes, los cristianos. Son todos de un mismo Padre, tanto el que santifica, el Hijo, como los que son santificados. ¿Cómo les llamamos? Los hijos, porque así le llama aquí. Son todos
hijos, podríamos agregar, hijos de un mismo Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, y ahí hace referencia a algunos salmos y algún texto de Isaías, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Cristo, cuando efectúa esta salvación, nos da el derecho de ser hijos de Dios, como lo dice Juan 1:12. A los que creen en su nombre les ha dado el poder o la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. También Él mismo no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Se acuerdan cuando Él estaba dando una enseñanza y afuera de ese lugar o de esa casa se acercan su madre y sus hermanos y lo buscan? Oiga, ¿no estará por ahí Jesús? Queremos hablar con Él. Pues está hasta allá y no podemos entrar. Ya por ahí corre el rumor y oye, tu mamá y tus hermanos están allá afuera. ¿Qué responde Él? Lucas 8, 20 y 21 nos va a ayudar a responderlo en las mismas palabras de Jesús. Dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron, el 21. Pero Él respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lejos de extenderse a un sentido de arraigo familiar o de pertenencia familiar, Él realmente estaba más allegado a las personas que escuchaban su mensaje. Los consideró sus hermanos, sus íntimos, sus familiares. Porque en ese acto estaban creyendo la palabra de Dios y se estaban convirtiendo en hijos de un mismo Padre. Por lo tanto, eran sus hermanos. Y recordemos que para ese entonces sus hermanos en la carne eran incrédulos. Se avergonzaban de Él. Ahí va este loco otra vez. Querían llevárselo. Ellos mismos creían que estaba fuera de sí. Por lo tanto, entonces Jesús dice, bueno, mis propios hermanos no creen, pero ellos sí creen, pues ellos son mis hermanos. Y realmente lo somos. También la importancia como Jesús consideró a los hermanos, a los creyentes, a los que iban siendo salvos. Dice Mateo 25:40. En este discurso que Él da acerca del rey, cuando les dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, estuve desnudo, fui forastero, en la cárcel, y me buscaron, me visitaron, me alimentaron, me vistieron. Y dice el versículo 40, el rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto hicieron todas esas cosas a uno de mis hermanos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Él entonces está considerando de gran importancia a sus hermanos. Todo el trato que tienes a favor de uno de mis hermanos, aunque sea el más pequeño, es como si lo estuvieras haciendo a mí. Y todo el desprecio que tienes a alguno de estos mis hermanos, aunque sea el más pequeño, es como si lo estuvieras haciendo a mí. Jesús entonces no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él los defiende, Él los ama y Él se considera hermano de ellos. También dice Juan 17, 12 al 15, hablando Jesús en esta oración al Padre cuando ya está a punto de ir a la cruz, y dice, cuando yo estaba con ellos, cuando yo, Cristo, estaba con ellos, los discípulos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Se nota la preocupación de Cristo por sus hermanos, por los creyentes.
Él estando en el mundo, dice, yo los guardaba. Había un caso difícil, un endemoniado que no podían, a ver, déjenmelo a mí. Ustedes ya, tranquilos, esfuércense, ¿eh? Esto no sale sino con oración y ayuno. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿por qué dudaste? Le dice a Pedro y le dice a sus discípulos, incrédulos, les falta fe, su fe es muy pequeña, pero estoy con ustedes, los cuido, los protejo, los guardo, les instruyo, pero como ya no iba a estar, entonces ahora le ruega al Padre que los guarde del maligno y después les dice también a ellos, les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré al Espíritu Santo que estará en ustedes y con ustedes y los guardará. Jesús entonces los consideró sus hermanos, hijos de un mismo Padre, y con eso también nos incluye como coherederos del reino. Él también les avisa a sus discípulos que donde Él esté, ahí también quiere que ellos estén. Juan 14:3. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Y en este versículo 11 dice, tanto el que santifica como los que son santificados. Cristo es santo, Él los santifica. Estos hermanos son hechos participantes de su santidad. Por eso es que somos aceptados por el Padre. En el trono santísimo de Dios no se puede presentar nada inmundo. Nada inmundo puede presentarse ahí y la única manera de presentarse es siendo santos. Cristo entonces santifica a los que ha salvado. Y bueno, también tenemos que ver que es un proceso, en esta tierra es un proceso de santificación en donde Él nos va limpiando, Él nos va inundando de su presencia y va quitando las manchas y los pecados arraigados de nuestra vida, aunque eso solamente se completará cuando estemos en gloria, al morir. Si Él se avergonzara de alguno de nosotros, ¿cómo se presentaría ante el trono de Dios para decir, pues aquí vengo otra vez, Padre? Ya me da vergüenza venir tantas veces por uno de mis hermanos que sigue pecando. Ya no tengo cara delante de ti, Padre, ya se me acabaron las herramientas aquí, ¿cómo se llama? De los abogados, los recursos, ¿verdad? Ya no sé qué imponer, una apelación, ¿qué más? Un amparo, ya no sé, porque estos mis hermanos siguen en la misma. ¿Se imaginan a Cristo así? No, ese también es un engaño de Satanás. Cristo está ahí diciendo, Padre, yo ya pagué por ese pecado. Sí, lo he hecho 1 y 1000 veces y probablemente Él lo sabe. Lo vamos a volver a cometer, pero aquí estoy. No me avergüenzo porque yo morí por ellos y estoy santificándolos y un día estarán aquí con nosotros y estarán completamente apartados de sus pecados. ¿No te da gozo saber que un día ya no pecarás? ¿Anhelas ese día? ¿O le dices al Señor, todavía otro ratito, dame chance? ¿Anhelas ese día donde ya no vas a pecar? ¿Te esfuerzas cada día por decir, Señor, ya no quiero pecar? Jesús entonces no se avergüenza de presentarse al Señor en nombre de sus hermanos para limpiarlos y para llevar a cabo ese proceso de santificación que dura toda la vida. Por lo tanto, esto nos lleva pues al punto 3, un Salvador que nos libra de la muerte, versículos 14 al 16. El Salvador se hizo hombre, el Salvador nos hizo sus hermanos y el Salvador nos libra de la muerte, versículos 14 al 16. Así que
por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿De qué? Si decimos en la mañana, participemos de la copa y del pan, todos participamos de lo mismo. ¿De qué? Sí, de la cena del Señor, pero de la copa y del pan, simbolizando o recordando el cuerpo del Señor Jesús y su sangre. Si dice aquí, por cuanto los hijos, está hablando de los hijos terrenales, los hombres que han sido salvados, si esos hijos participaron o participan, están constituidos de una naturaleza de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿A qué se está refiriendo? A que Él también se hizo carne y sangre exactamente igual que los demás, habría que aclarar, pero sin pecado. Y dice aquí, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Entonces, en el primer versículo, el 14, vemos que nuestro Salvador tenía que ser como los hijos que Él salvó. Se hizo de la misma naturaleza que ellos, de carne y sangre, como ya hemos mencionado. Él tenía que ser un representante de los hombres, pero siendo, dice también la Escritura, como Adán, el segundo Adán. Si el primer Adán nos llevó a la condenación, este segundo Adán nos llevará a la salvación. Este segundo Adán, con esa naturaleza y con esa esencia y con la obra que ya consumó, es como puede anular el poder del príncipe de las tinieblas. ¿Recuerdan el texto de Génesis de la serpiente y del talón y de aplastar la cabeza? Pues ahí está, ahí se ve cómo este Salvador, siendo hombre, puede aplastar a la serpiente y puede quitar los efectos de la condenación en todos los hombres. Dice el comentario de Simón Kistemacher, el resultado de la muerte de Cristo es doble. Creo que ese no está. El resultado de la muerte de Cristo es doble. Por un lado, el triunfo sobre Satanás, y por otro lado, liberó a su pueblo del temor a la muerte. Es interesante lo que comenta este hermano. Satanás deseaba la destrucción de la creación de Dios en general, y desde el principio, teníamos que decir, y la del hombre en particular. Después de la caída, Satanás tuvo el poder de la muerte sobre Adán y sus descendientes, y utilizó la muerte como arma contra ellos. Él tenía el privilegio de venir ante Dios en el cielo para acusar a los creyentes. El libro de Zacarías, un profeta que estuvo presente cuando fue la reconstrucción del templo, cuando regresan de Babilonia y estaban Nehemías y Esdras, ahí está el profeta Zacarías, menciona parte de esta profecía sobre el sumo sacerdote de aquel entonces, Josué. En una visión se ve como, bueno, vamos a leerlo, Zacarías 3, del 1 al 2. Dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, o delante de la presencia del Señor. Y Satanás estaba a su derecha, no como su abogado defensor, sino estaba ahí para acusarlo. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? En referencia a Josué. Y bueno, lo que podemos ver, al igual que lo vimos, por ejemplo, con Job, ¿se acuerdan de Job?
Y se acuerdan de esa visión celestial también en donde Satanás se presenta delante de Dios y empiezan a tener un diálogo y Satanás también busca acusar a Job. Aunque Dios lo defiende y le dice, ¿qué no ves que él es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y dice Satanás, sí, pero es que tú lo cuidas. Retira tu mano y vas a ver cómo te maldice en tu propia cara. Una acusación muy fuerte. ¿Creen que si eso pasa con nosotros, sea real? Como seres humanos caídos, pecadores, es muy probable. ¿Cuánto sufrimos y levantamos a veces el puño hacia el cielo cuando somos tocados por la maldad, por el dolor, por el sufrimiento, por la injusticia? Job en este caso reivindica lo que Dios dijo de él. Él es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aunque su propia esposa le sugirió, ¿sabes qué? No puedo verte así. Acabemos con esto, como el manager que está ahí con los boxeadores y ya queriendo aventar la toalla. Ya no puedo ver cómo te desfiguran el rostro, ya no aguanto más. La única manera de que acabe esto es maldice a Dios y muérete. Y aún con todo esto no se dio. Pero Satanás estaba ahí acusando, así como acusaba a este sacerdote. Y bueno, se ve, si ustedes siguen leyendo la visión, se le ve con ropas sucias. Y Satanás, ahí está, mira, tiene manchas, no lavó su ropa. Lo que representa en un sacerdote, las vestiduras, es su gloria, su hermosura. Como decíamos hace rato, presentarse perfecto para poder estar delante de Dios. Un sacerdote con vestiduras sucias ni de chiste se podía presentar. No estaba listo, pero ¿qué sucede en esa visión? Bueno, lo dejamos de tarea. Simplemente le cambian la ropa, le dan otra ropa. ¿Cuál era el problema? La ropa sucia, aquí está. La ha limpiado la sangre del cordero. ¿Cuál es tu problema, Satanás? Y esa es la acusación diaria. Él pecó. Satanás está delante de Dios acusándonos. ¿Estará diciendo mentiras? Porque su arma principal es la mentira. Y en ese caso ni siquiera tiene que echar mano de las mentiras porque sí pecamos. Mira, Señor, ¿cómo te voy a mentir a ti? Les miento a ellos, pero a ti, pero sí pecó, me consta. Corrobóralo, confírmalo. Es un pecador y debe morir. Hay un texto en Romanos 3, en donde Dios dice que soportó por mucho tiempo porque había pasado por alto las iniquidades de todo su pueblo, pero pensando obviamente en que se iban a poder cubrir o se iban a poder pagar los pecados con la cruz de Cristo. Entonces la cruz de Cristo vino a reivindicar la justicia de Dios, porque sabemos que esa abominación, el que condena al justo o el que justifica al pecador. Sin la cruz de Cristo sería algo abominable llamarle a un pecador justo. Sin la cruz de Cristo eso sería una abominación y aún hasta hasta Satanás se atrevió a acusar a Dios diciéndole, tú eres justo, pero ¿cómo puedes perdonar y ser justo al mismo tiempo? La cruz de Cristo vino a reivindicar esa parte en donde Dios puede decir abiertamente, sí puedo perdonar y también ser justo, porque Cristo ha muerto por los pecados de aquellos que merecían morir y ahora los puedo llamar justos, porque Él los hace justos.
Seguimos con la cita de Simón Kistemaker. Dice, él había sido asesino desde el principio, Satanás. Él deseaba la muerte del hombre en el sentido más pleno, muerte física y muerte espiritual, o sea, una separación de Dios. Él deseaba servir como el ángel de la muerte, blandiendo el poder de la muerte, es el comentario de este hermano. Y vemos que sí, a lo largo de la historia hemos sido atemorizados por todo esto. ¿Qué le podía atemorizar a Job en ese momento? Le habían quitado ya todo. La muerte de sus hijos, había perdido todo. Quizá lo último, y es un temor de los más recurrentes en el ser humano, el temor a la muerte. Sí hay un temor. ¿Y por qué hay un temor? Porque sabemos que nos vamos a enfrentar a un juez justo. Dice un predicador, en el mundo no hay ateos. Aún los que dicen que no hay Dios, saben que hay un Dios al cual se van a tener que enfrentar y prefieren olvidarse momentáneamente de Él, pensar que no existe, porque de lo contrario están entonces sometidos a la verdad de que hay un Dios y ellos van a rendir cuentas a ese Dios al final de su vida. Y por supuesto que hay temor. Jesús, por supuesto, una vez y para siempre derrotó a Satanás, aplastando la cabeza de este mentiroso, aplastando al acusador de nuestras almas, como estaba profetizado, y derrotando a la muerte misma. Por eso dice este comentarista, es una doble victoria sobre Satanás y sobre la muerte. Ahora entonces, este gran Salvador, con esta salvación tan grande, que se hizo hombre, que nos hizo sus hermanos, nos ha hecho libres. Y nos ha hecho libres para ser santos y para que en aquel día glorioso, como cantábamos hace un momento, nos podamos reunir todos delante de Él en su gloria. Cristo, como dice el último versículo, el versículo 16, Él no vino a ayudar a los ángeles. Yo lidiaba con eso cuando recién comencé a leer la Biblia. Yo pensaba que Satanás estaba al lado de mí y podíamos conversar, ¿verdad? Yo pensaba que él me atacaba y me inculcaba el pecado y me hacía pecar y me ponía falsas ideas. Y yo, ¿saben qué hacía? Le predicaba el evangelio. Decía, bueno, yo creo que aún hay salvación para ti si te arrepientes. Pero vemos que no, la doctrina bíblica dice que no. Los ángeles que cayeron, que pecaron, eso también es un misterio para nosotros. ¿Cómo entró el pecado al cielo? ¿Cómo ángeles santos se pudieron rebelar y pudieron pecar contra Dios? Es un misterio, no sabemos. Y también lo que sabemos es que estos ángeles no alcanzan salvación. Los únicos objetos de la misericordia de Dios son los seres humanos. Fíjate qué privilegio. Lo que daría uno de estos, bueno, yo creo que no, porque están condenados y están rebeldes, pero si hubiera alguna oportunidad de salvación y los hombres hoy en día desperdiciando la salvación, rechazando el ofrecimiento de Cristo, pisoteando su sangre, este gran Salvador vino con una gran salvación a salvar solamente a los hombres. ¿Lo merecemos? ¿Dios es injusto al salvar a los hombres? No. ¿Dios es justo al condenar a los ángeles que cayeron? Sí. Como es justo condenar a los hombres que no creen en el Salvador. La misericordia jamás se merece, por eso es misericordia. Y Dios la otorga según su bondad a quien Él quiere. En este caso vemos que los hombres son los objetos de la misericordia de Dios y por lo tanto hacemos un ruego. Ven a Cristo, ven a la cruz,
pues allí está el Salvador, que es un Salvador para los hombres, quien se hizo hombre, quien derrotó la muerte, quien aplastó a Satanás y quien llama a todos a que vengan y se conviertan en sus hermanos, en hijos de un mismo Padre. Oremos. Padre, tú has enviado a tu Hijo Cristo, te ha complacido en todo sentido, Él es perfecto, Él es santo, Él es justo. Él ha hecho tu obra a cabalidad, haciéndose hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue servidor, fue diferente a los ángeles, no vino por ellos, vino a salvar y a servir a los hombres y ofrecer su vida en rescate por muchos. Y es lo que tenemos hoy, un Salvador muy grande, una salvación muy grande, porque nos ha librado de una muy grande condenación. Y solamente tiene efecto en esa cruz. Y si nosotros nos acercamos a esa cruz, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestra maldad, creyendo que solamente por la misericordia y la obra de Cristo es que somos salvos, es que podremos tener entrada a esa gloria, a ese reino. Seremos hechos tus hermanos, seremos coherederos de ese reino. Te alabamos, Padre, porque solamente tú lo has hecho. Te alabamos porque no confiamos en ninguna otra cosa sino solamente en ti. Maldito el hombre que confía en el hombre, o en la carne, o en cualquier otra cosa. Bendito el hombre que confía en el Señor. Solamente tú eres nuestro refugio, solamente tú eres nuestro Salvador, solamente tú llevaste nuestras cargas. Salva, Padre, a los hombres. Derriba esa voluntad que aún se resiste ante ti. Quebranta esos corazones duros como piedra y concédeles esa fe para creer. Concédeles de tu Santo Espíritu para que tengan esa vida nueva y sean regenerados, y para que puedan deleitarse junto con nosotros que te hemos conocido y te podamos alabar todos juntos como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. Te alabamos y te seguimos rogando para que esta salvación tan grande llegue a los confines de la tierra y que tu Santo Espíritu abra los corazones de todas las personas para que puedan escuchar y puedan creer. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, un último aviso, hermanos. La puerta de abajo